Es cierto que Flutter es compatible con todas las pantallas, pero ¿sabías que tus desarrollos no lo son? La decepción. La traición, amigo. Quédate para averiguar cómo puedes lograr que tus desarrollos sean adaptables a todo tipo de pantalla. Hola Winecoders, bienvenidos a tu curso interactivo favorito de Flutter llamado WaveFlow. Hoy veremos en efecto el tema de Responsive Design. Y es que cuando a uno le hablan de ese tema, nosotros podemos pensar muchas cosas. Lo primero es que todo lo que hemos venido desarrollando ha sido pensado en las pantallas de dispositivo de celular. Pero ¿qué pasa cuando la pantalla empieza a crecer o decrecer? Vamos a empezar a ver que nuestros elementos en pantalla no se comportan como quisiéramos que hicieran. Así que en esta sesión vamos a aprender bien acerca de este tema y cómo podemos implementar diseño adaptativo en Flutter. Entonces vamos a analizar cómo podemos de pronto lograr diferentes tipos de texto a medida que cambia la pantalla. Lo primero que quiero mostrarte es que hay una cuestión que se llama el Media Query. Y de hecho mira que ahí Copilot me lo ponía inmediatamente. El Media Query me permite en este caso saber cuál es el tamaño de mi contexto actual. Recuerden que el Render Object sabe cuál es el tamaño y posición del widget a través del contexto. Entonces en este caso le estamos diciendo, hey, a través de este contexto decime cuál es el tamaño actual de mi pantalla. Y con eso lo estamos haciendo a través de este current width. Y yo ya podría hacer algo interesante aquí como un current width y decir, hey, si este current width es menor que 600, haga lo siguiente. Muéstreme, en este caso, un texto que diga pantalla pequeña, ¿cierto? Y le vamos a decir que el text style, el style y ahí adentro sí el text style, es igual al siguiente, font size 24. Y también puedo decir que para, en caso contrario, pantalla grande, y le voy a decir que el font size será 40. Entonces, miren aquí, si yo empiezo a crecer la pantalla, dice pantalla grande, ¿cierto? Y cuando disminuyo, pantalla pequeña, pantalla grande. Y en efecto cambia la fuente. ¿Por qué? Porque como el Render Object sabe en qué tipo de pantalla está dibujando, es capaz de adaptarse. Ahora, hay unas estrategias un poco agresivas, ¿cierto? Pero hacen lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero sencillamente que el texto vaya creciendo sin necesidad de condicionales, sino que sencillamente, dependiendo del dispositivo, dibuje un tamaño en pantalla de texto u otro. Esto puede ser muy fácil de implementar, pero también nos podríamos enredar un poquito. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a obtener texto responsivo. Entonces ahí yo estoy diciendo, hey, este es mi texto que se va a adaptar a las diferentes pantallas. Pero aquí vamos a hacer algo muy curioso, y es que vamos a obtener en este escenario la diagonal, ¿cierto? Pero para ello lo voy a hacer con el current height, ¿cierto? El current height. Voy a decirle que obtenga la altura, y ahora sí voy a decir que la diagonal, y miro que Copilot lo sugiere, sabe lo que queremos hacer, y es, resulta que los dispositivos, generalmente yo podría definir una diagonal que va desde esta esquina hasta esta de acá. ¿Cómo podría yo calcular esa diagonal? Espero que recuerdes el colegio porque vamos a utilizar Pitágoras. Pitágoras nos decía que todo triángulo rectángulo, su hipotenusa es la raíz cuadrada de su, en este caso, su cateto, que es el ancho, que sería este current width, en efecto, lo que es de largo, al cuadrado, y también sumado el cateto, en este caso que define el alto,
al cuadrado. Entonces miren que aquí está current width y current height. Entonces sencillamente hicimos un Pitágoras en este escenario. Tranquilo que vamos suave, ¿cierto? Ahora, en este caso yo le puedo decir al estilo que me ingrese un text style y vamos a decirle que vamos a definirle un font size. Y miren lo interesante que vamos a decir. Vamos a decir que el texto va a ser igual a un porcentaje de esa diagonal. Eso significa que a medida que vaya creciendo la pantalla, ¿cierto? La diagonal va a medir evidentemente algo, pero siempre ese texto va a ser acorde a esa diagonal. O sea que si en este momento lo multiplico por un valor, como digamos, voy a decir, va a ser el 10% de la diagonal, miren que aquí sale texto responsivo y a medida que vaya creciendo, el texto también lo hará. ¡Wow! ¡Es hermosa! O sea, no es nada difícil, ¿cierto? Es bastante sencillo de manejar en cuanto a ese tema de diagonales. Sin embargo, yo sugiero que siempre cuando nosotros tengamos, en este caso, textos responsivos o componentes responsivos, hagamos un buen análisis de nuestra UI, porque esto sería como una solución muy sencilla, pero realmente nosotros tenemos que evaluar si sí es lo que queremos nosotros que haga esto. Nosotros sí queremos que ese texto en efecto vaya ajustándose o podríamos tener otras estrategias. Por ejemplo, imagínate en el Bureau Navigation Bar. Si tú tuvieras ese Bureau Navigation Bar con unos textos y esos textos cambiaran a medida que va creciendo la pantalla, pues se va a hacer enredado de visualizar, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Entonces, si bien esta estrategia es interesante, también, al igual que la primera que hicimos, uno podría sencillamente definir una función que se llama getSizeText y aquí, dependiendo de unos breakpoints, que esto es algo bueno que podemos hacer nosotros, y es definir unos breakpoints. Por ejemplo, decir, para nuestra empresa, un celular pequeño va a ser aquel que sea menor a 320, uno small va a ser de 576, uno mediano de 768, uno largo de 992 y uno extra largo de 1200. Y aquí esta función pues sencillamente va devolviendo un valor u otro de texto dependiendo, ¿cierto? De ese tamaño y tiene un out of range en caso tal de que sea algo más grande de 1200. Entonces, si yo quisiera usar esa función, pues sencillamente como es una función que vuelve un texto dependiendo de los breakpoints, es muy sencillita, ¿cierto? Voy a cambiar aquí por get size text y le mando la información que en este momento estoy pidiendo, que es el current width y el current diagonal. Entonces, si yo mando esto, miren que en efecto pasa por small, mediano, largo, extra largo y ya cuando está fuera de rango es out of range. Entonces, miren que se puede tener estrategias también así. Ahora, desde tiempo atrás, nosotros ya estábamos trabajando todo el tema de responsividad, inclusive desde el módulo anterior, pero no estábamos cayendo en cuenta de eso. ¿Y cuándo estaba pasando esto? Supongamos que yo quiero hacer un row con un icon button y con un texto. Entonces yo voy a definir acá un texto normal, pues voy a definir un row primero. Vamos a definir un row y vamos a decir que va a tener un children, ¿cierto? Y vamos a decir que esos hijos van a hacer lo siguiente, van a hacer un texto. Ese texto voy a poner acá texto que no se ajusta. Y aquí voy a poner un icono, un icon button normalito. Vamos a poner una función, ¿cierto? Vacía por ahora. Y aquí obviamente me va a estar molestando porque no tiene una información, pero listo. Miren que aquí quisiera que este icon button estuviera full al extremo derecho. Es decir, que aquí a la izquierda estuviera el texto y que aquí sobre la derecha estuviera el elemento. Digamos que yo empiezo a jugar con elementos como, no, a ver, yo le voy a poner un padding a mi row
Y a este icon button, digamos que alguien tome y haga esto estaría muy mal, pero puede pasar que alguien diga que va a hacer esto. Dice, voy a hacer un padding que solo me aplique sobre la izquierda y que me lleve el elemento a 300 píxeles a la izquierda. ¡Wow! Ya funciona y entonces uno todo feliz sale con esta producción. Pero resulta que a medida que van creciendo las pantallas, ese icono se quedó ahí y no fue ajustándose a los diferentes tamaños. A veces he visto también que no hacen este padding, sino que también hacen un size box, ¿cierto? Y ese size box le ponen, digamos, un width y le ponen un width en este caso de 300. Si yo aquí le voy coma y aquí le doy remove, ¿cierto? A este widget, pues en efecto sigue estando ahí, pero a medida que crece no se va ajustando. Entonces, ahí es donde nosotros en el curso pasado empezamos a utilizar en ciertos escenarios el expanded. Entonces, si por ejemplo yo digo acá a este texto que lo voy a guardar en un widget y que ese es el expanded, ¿cierto? Miren que cuando yo guarde, en este caso el más sí se sigue ubicando donde nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque noten que el expanded lo que hace es, hey, icon button, dibújese y yo voy a tomar todo el demás espacio sobrante. ¿Cómo él sabe cuál es el espacio sobrante? Yo le dije, hey, tengo un padding de 8 píxeles, entonces le aplica los 8 píxeles afuera y ya el render object entiende, ah, bueno, yo tengo este espacio para dibujar el icono y todo lo de la izquierda sería el expanded para, en este caso, el texto. Entonces, súper bien, muy fácil en este caso para la row ser adaptable de este modo. Ahora, vamos a ver un ejemplo un poquito más práctico, ¿cierto? Yo digo que con esto ya entendimos de que los textos pueden ser, en este caso, ajustables dependiendo del tamaño del dispositivo. No siempre la estrategia va a ser agrandar el texto. Por ejemplo, hay experiencias que deciden mostrar un icono en vez de un texto cuando alguien le da a agrandar mucho al texto en una aplicación por temas de accesibilidad. Por ejemplo, supongamos que debajo de este más yo tuviera un texto que dijera more y empezara como tal a crecer ese texto a medida que alguien le dé a aumentar al tamaño, pues eso no se va a ver bien. Y sencillamente deciden dejar únicamente el más, que ya el usuario entiende que eso es para agregar algo. Ahora, también entendimos con esto, con el tema de la diagonal, que no solo es aplicable a textos, puede ser a lo que sea. Si tú quieres, digamos, que un cuadrado, un container, vaya aumentando su tamaño dependiendo de la diagonal, tú lo puedes hacer. O sea, si yo aquí hubiera hecho algo como container, ¿es cierto? Aquí le hubiera dicho a ese container, listo, vea, aquí está ese cuadrito normalito. Y le digo, no vas a hacer este to width, sino que va a ser la curva en diagonal, vas a hacer el 0,2% de esa diagonal, ¿cierto? Entonces, si yo voy creciendo, el rectángulo también va creciendo su width, porque fue lo que le dije. Ahora, si quisiera que fuera cuadrado, sería igual para ambos, ¿cierto? Para el height y el width, y mire que ahí va creciendo. Entonces, ese tema de la diagonal se lo puedes aplicar a cualquier componente, pero hay una mejor estrategia, y es tener diseños para diferentes tipos de pantalla. Entonces vamos a hacer un escenario. Supongamos que en este caso yo quiero mostrarte el home page, un home body small que tengo aquí previamente hecho, donde sencillamente tenemos un texto que se va adecuando, como tú ves, ¿cierto? A medida que se crece, al igual como ya estamos, tenemos una lista, ¿cierto?, de elementos, y tenemos aquí, cuando le doy conocer lo nuevo, viaja
a una sección como de noticias y muestra una lista de noticias. Entonces es claro que en tamaño pequeño quedaría muy saturado de alguna manera poner estas noticias a la par de esta experiencia aquí. Pero vamos a ver que en esa experiencia que nosotros estamos definiendo, que en este caso es el Homebody Small, vamos a ver aquí una cosa. Si bien nosotros estamos haciendo esto bien, hay un tema aquí que se tiene list view separated, y si notan, este list view separated está dentro de un expanded. Eso que me permite que este padding que contiene el texto de acá, y aquí abajo que tengo un container, que es el que contiene conoce lo nuevo y este botoncito de acá, pues es lo que está logrando en este escenario que en efecto nosotros podamos tener estos elementos, ¿cierto? Que pese a que yo crezca el tamaño o lo decrezca en centímetro horizontal, pues va a mantener el texto aquí, este elemento como si estuviera flotante, y lo que sí hace scroll es en efecto ese list view builder. Entonces es bastante interesante esto, pero evidentemente a medida que va creciendo la pantalla no se logra como la mejor experiencia, ¿cierto? No se ve tan bien. Entonces para eso uno podría tener un Homebody que fuera para pantallas grandes. Y miren que en este caso para pantallas grandes tenemos algo interesante, y es que en esta ocasión lo que hacemos es dibujar las noticias dentro del Homebody en la versión larga. Entonces si yo aquí quisiera dibujar el Homebody largo y el Homebody pequeño, pues sencillamente aquí les creé una página que se llama Homepage. Ese Homepage utiliza un widget que es muy importante que conozcamos, y que es el Layout Builder. Y si notas, para este widget no tuve que utilizar el Media Query. ¿Cómo es esto posible? Bueno, es que el Layout Builder tiene dentro de sí ya esos constraints o esas dimensiones que a nosotros nos interesan. Miren que en este caso puse, si constraints que tenemos en este caso dentro del builder de ese layout es menor que mi pantalla mediana, dibuje el Homebody Small. En caso contrario, dibuje el Homebody Large. Y yo podría tener cantidad de bodies, ¿cierto? Dependiendo de, digamos, esto se abre en pantalla mediana, esto en tablets, esto en pantallas más grandes. Y el Layout Builder va a ser el que en efecto nos va a ayudar a hacer el manejo de todos estos constraints. Y es como una mejor práctica hacerlo a través del Layout Builder versus hacerlo a punta de media queries. ¿Listo? Entonces, en este caso, es como si yo hubiera hecho media query, the size of del current context, y vaya, mire el mass width. Y miren que en este caso nos está resumiendo todo esto con los box constraints. Entonces, si yo acá, en vez de utilizar el Homebody Small, utilizo mi Homepage, vamos a notar que si yo crezco, miren que ahí en efecto ya es capaz de dibujar, conoce lo nuevo sobre la derecha y aquí sobre la izquierda, desapareciendo por completo la navegación a la nueva pantalla, ¿cierto? Esa nueva pantalla ya no existe en versión grande, porque ya en versión grande sobra tenerla. Qué interesante eso, ¿sí o no? Entonces es muy importante tener un diseño responsivo, saber cómo nos vamos a comportar en los diferentes tamaños, definir muy bien mis breakpoints, y esto nos ayudará a trabajar de manera adecuada. Bueno, Winecoders, gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Dash va a estar pendiente que le des al botón de like, que comentes y te suscribas. También recuerda hacer el reto que dejo en el primer comentario. Nos vemos y saludos.